los salmos, hermanos. Salmo 125, hermanos. Dice así, por el gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, hermanos. Hermanos, aquí el Señor siempre desde un principio, hermanos, nos está pidiendo una confianza, hermanos. Desde un principio está pidiendo que creamos en Él, hermanos. Que creamos en Él, y al creer en Él es tener confianza en Él, hermanos. Es tener, hermanos, una confianza plena en el Señor. Una confianza, hermanos, que no, hermanos, pues sí, que no la podemos, hermanos, detener, sino que es una confianza plena en todo, hermanos. En todo, hermanos. Por eso dice allí, hermanos, Pablo y gloria a nuestro Señor Jesús. En hermano Juan, Pablo y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en hermano Juan, capítulo 6, hermanos. Santo Señor Jesús. Porque esto es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener en mente, hermanos. Hermanos, allí en hermano Juan, capítulo 6. Santo del Señor Jesús. En hermano Juan capítulo 6, versículo 28 en adelante, hermanos. Dice así, Pablo y gloria a nuestro Señor Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, hermanos. Hermanos, ¿qué es la obra de Dios? Que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en el que Él ha enviado, hermanos. Esa era la obra de Dios. Dice aquí, la gente le dijeron, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo de hacer yo, hermanos? ¿Qué debe hacer usted para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo creo en Él, hermanos, Él va, hermanos, lo voy a envolver en todo lo que yo haga, hermanos. Hermanos, si yo creo en Él, lo voy a tomar en cuenta, hermanos. En todo lo que yo haga, en todo lo que yo piense, lo va a tomar en cuenta, hermanos. Pero si no creemos en Él, no lo vamos a tomar en cuenta, hermanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Pero dice que ¿qué es la obra de Dios? La obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, hermanos. Que creamos Gloria en al Él. Señor Jesús. Yo que le crea su palabra, hermanos. Que creamos a su palabra, hermanos. Que creamos lo que Dios nos dice. Que creamos lo que Dios nos manda. Que creamos. Y hermanos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque si creemos eso, hermanos, nos vamos a dar nuestra vida por Dios. Hermanos, pero si no creemos eso, no la vamos a dar por Dios, hermanos. No la vamos a dar, hermanos. Y por eso dice aquí, hermanos, dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, hermanos. Y luego dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, hermanos. Les dijeron, Señor, danos siempre este pan, hermanos. Pero hermanos, ¿pero qué quieres? ¿Pero cómo podemos recibir este pan? Lo tenemos que querer, hermanos. Tenemos que querer, hermanos, el pan de vida, hermanos. Tenemos que querer, hermanos, este pan del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque el pan del cielo no es como el pan del mundo. No nos dice que aquí, dice que no es como el pan que les dio Moisés. ¿Por qué? Porque el pan, hermanos, que les dio Moisés, pues pereció. El pan que nos da aquí esta vida, este mundo, perece, hermanos. Pero hermanos, el pan que nos da Dios, o el plan de Dios para nuestra vida, hermanos, es eterno, hermanos. Hermanos, y es algo muy importante que tenemos que tener en mente, hermanos. Hermanos, que creamos, que hermanos, que al creer en Él, hermanos, lo vamos a tomar en cuenta en todo lo que hagamos, hermanos. Que al creer en Cristo, hermanos, vamos a poner nuestra vida, hermanos, nos va a importar más el Señor que nuestra vida, hermanos. Nos va a importar más Dios, hermanos, que lo que nosotros queremos, hermanos. Hermanos, y esto es algo muy importante. Y eso es creer en Él, hermanos. Eso es creer en Él, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si estimo mi vida, si estimo mis sentimientos, mis pensamientos más que, hermanos, que la palabra de Dios, que lo de Dios, que Dios, hermanos, no creo en Él, hermanos. ¿Por qué? Porque si creyera en Él, hermanos, lo tomaría Él en cuenta antes que tomarme a mí en cuenta, hermanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Si yo estaba vivo, si yo tomo decisiones conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo siento, no puedo agradar a Dios, hermanos. Tengo, hermanos, que vivir en Cristo. Hermanos, Cristo tiene que vivir en mí. Para, hermanos, más bien tengo que dejar que Dios viva en mí para agradar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma no puedo agradar a Dios. De otra forma no podemos agradar a Dios, hermanos. Por eso dice aquí, hermanos, ellos pensaban que ya tenían ahí en el 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Gloria al Señor. ¿Y por qué se lo estaban pidiendo? Porque están ni sabiendo de lo que estaba hablando el Señor, hermanos. Lo vamos a seguir leyendo, hermanos, en el 35, hermanos. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, hermanos. Hermanos, para eso vino Dios. ¿Para qué? Para resucitarnos en el día postrero, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor no hubiera venido, no hubiera resurrección de muertos. No hubiera perdón de pecados, hermanos. Y por no haber perdón de pecados, pues no hubiera resurrección de muertos, hermanos. Pero porque Él vino a morir por nuestros pecados. Porque Él vino a dar su vida por nosotros. Hermanos, por eso hay resurrección de muertos, hermanos. Hermanos, y así como Dios vino a dar su vida por nuestros pecados, así también Dios quiere que dejemos, hermanos, nuestros pecados, hermanos. Que nosotros dejemos nuestra pasada manera de vivir, hermanos, y ya vivamos para Dios, hermanos. Que dejemos este cuerpo, hermanos, pecaminoso, hermanos, y vivamos para nuestro Señor Jesús, hermanos. Hermanos, por eso dice aquí, hermanos, dice, todo aquel, en el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, hermano. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que ver a Dios, hermanos. Tenemos que, hermanos, ¿qué quiere decir con ver a Dios? Tenemos que, hermanos, saber lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos. Tenemos que ver a Cristo, tenemos que ver la voluntad de Dios. Tenemos que ver el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. Hermanos, por eso cuando venimos a Dios, dice que ya somos de Dios. ¿Y qué es ser de Dios? Cuando, hermanos, hasta uno mismo, hermanos, aquí en lo literal, cuando hermanos, claqueamos ahí en el trabajo, ya no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que hacer lo que el patrón nos manda. Así ya cuando damos nuestra vida a Dios, ya no es para hacer nuestra voluntad, sino que es para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Sino que es para hacer la voluntad de aquel que dije que murió y resucitó por nosotros, hermanos. No nomás porque Él nos lo manda, sino porque Él pagó un precio. Vamos allá, allí lo dice en Corintios, hermanos. No sé si es el segundo o el primero. En Corintios. Es en segunda, hermanos. En segunda de Corintios, hermanos. Y en segunda de Corintios, capítulo 5. Gloria a Jesús. Capítulo 5, versículo 14, hermanos. Allí en segunda de Corintios 5, 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. Y esto es algo muy importante, que si nosotros queremos resucitar, si queremos que Cristo nos resucite en el día postrero, tenemos que hacer lo que Él hizo.
¿Y qué Él hizo? Él murió y resucitó, hermanos. Él murió por nosotros, hermanos. Y resucitó, hermanos, por nosotros. Y así también nosotros tenemos que morir por Cristo, hermanos. Así también nosotros tenemos que morir, hermanos, por el Señor, para poder vivir para Dios, hermanos. Hermanos, para vivir, hermanos, para que Él nos resucite en el día postrero. Dice ahí en el 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, hermanos. Para ya no vivir, si murió por mí, murió para que yo ya no viva para mí mismo, hermanos, sino para que ya vivan para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, esto es algo muy importante, porque Él no lo manda nomás por sí, no, porque Él pagó un precio. Hermanos, porque si Él no hubiera venido, hermanos, créanmelo, si Él no hubiera venido aquí, hermanos, a morir por nosotros, no tuviéramos esperanza, no hubiera perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay resurrección de los muertos, hermanos. Hermanos, si no hay perdón de pecados, no hay esperanza. Si no hay perdón de pecados, hermanos, dice que donde hay, hermanos, reina la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte, hermanos. Hermanos, pero Dios vino ¿para qué? Para que hubiera perdón de pecados. Pero, hermanos, para perdonar nuestros pecados, ¿para qué? Para darnos vida, hermanos. Para que haya vida, hermanos. Entonces vamos a ir otra vez ahí en hermano Juan, y gloria a Señor Jesús. Santo es Jesús. Allá en hermano Juan, capítulo 6, hermanos. Allá hermano Juan, capítulo 6. Gloria a Jesús. Capítulo 6, versículo 40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, murmuraban entonces de Él los judíos, dice, porque les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿De cómo pues dice del cielo he descendido? Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, hermanos. Tenemos que creer en Él, hermano. Yo tengo que creer en Él, hermanos. Yo no puedo, hermanos, no puedo dudar de Dios. Lo que quiero decir con esto, aquí ellos estaban dudando de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que pues conocían a su padre, a su madre ahí terrenalmente, y pues estaban dudando de Dios. Y dije, ¿a poco este nos puede salvar? ¿A poco este ha descendido del cielo si nosotros conocemos a su padre, a su madre? Hermanos, y también en nuestra vida no podemos dudar de Dios, hermanos. No podemos dudar, hermanos, de lo que Dios es, hermanos. No podemos dudar, hermanos, de lo que Dios, hermanos, del poder de Dios, hermanos. No podemos dudar de Dios, hermanos. No podemos dudar, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. No podemos dudar de lo que Dios, hermanos, nos quiere dar o nos puede dar. No podemos dudar de Dios. No podemos dudar del poder de Dios, hermanos. Y por eso dice aquí, no murmuréis o no duden entre vosotros, hermanos. Hay que no dudar de Dios. Y ahí en el 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si no dudamos, hermanos, si yo no dudo, si usted no duda, el Señor nos va a resucitar en el día postrero. Pero si dudamos, no nos va a resucitar en el día postrero. Es tan simple así, no es que como quiera, no como quiera la vamos a pasar, no. Si dudamos, el Señor no nos puede resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque lo que Él pide es confianza, lo que Él pide es fe. Y dice que el justo por la fe vivirá, hermanos. Hermanos, y lo que nos va a resucitar en aquel día es la fe en el Hijo de Dios, hermanos. Hermanos, y por eso, hermanos, si hay duda, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedir al Señor que nos perdone. Tenemos que allegarnos a Dios. Tenemos que, hermanos, a humillarnos delante de Dios, hermanos, a ayunar delante de Él. ¿Para qué? Para que Él nos dé vida, hermanos. Para que Él nos dé esa confianza. Para que esa confianza venga. Para que esa confianza crezca. Hermanos, para que no haya duda, hermanos. Para que el Señor quite la duda. ¿Por qué? Porque donde hay temor, hermanos, dice que no está el amor de Dios. Hermanos, donde hay duda, donde hay temor, no está el amor de Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, y dice aquí, hermanos, dice allí en el 44.
Pues en el 43 dice así. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, hermano. Ya ahí pues ya les comenzó, como quien dice, a explicar un poco mejor que la carne de él, hermano, pues sí, que el pan que él les iba a dar, hermanos, era su carne, era la muerte en aquella cruz. Eso es lo que nos dio Dios, hermano. Y hermanos, pues sí, y la bebida que él nos iba a dar era su sangre, hermanos. Hermanos, era esa muerte en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que, hermanos, y luego, ¿para qué? Para que nosotros también hagamos lo mismo. Para que nosotros también muramos para nuestros sentimientos. Para que nosotros también muramos a nuestro modo de pensar. ¿Para qué? Para resucitar para Cristo, hermanos. Para que Dios nos pueda hacer, hermanos, moldar, hermanos, renovar nuestra mente, hermanos. Para que Dios nos pueda, hermanos, hacer como Él quiere que hacernos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que somos como masa en el barro del alfarero, hermanos. Como barro, hermanos, en manos del alfarero, hermanos. Hermanos, y hermanos, y cómo, hermanos, y tenemos que, hermanos, una vasija, hermanos, se tiene que volver, hermanos, para que hacerse algo nuevo, se tiene que volver a hacer barro, hermanos. No puede tener la misma forma que tenía antes, hermanos. Y así nosotros no podemos tener, hermanos, los mismos pensamientos o la misma vida que teníamos antes, hermanos. No, tenemos que echar todo eso. Puedo decir, hermano Pablo, que todo lo que él sabía, aunque él sabía la ley, él conocía la ley, pero todos sus pensamientos, todo lo que él sabía antes, él, hermanos, se hacía como si no sabía nada. ¿Para qué? Para que Cristo lo enseñara, hermanos. Así también nosotros, hermanos. Tenemos que, hermanos, hacernos como si no sabemos nada. ¿Para qué? Para que Cristo nos enseñe, hermanos. ¿Por qué? Porque si todavía queremos traer nuestra manera de pensar, si todavía queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que es mejor, hermanos, como nosotros queremos, pues Dios nos puede enseñar. Aunque Él quiere, está dispuesto a enseñarnos, hermanos, pero Él no nos puede enseñar. ¿Por qué? Porque todavía queremos hacer las cosas nosotros queremos hacerlas. Y por eso nos tenemos que humillar, por eso nos tenemos que, hermanos, por eso le está diciendo aquí el Señor que el pan, vamos ahí al leerlo, hermanos, ahí en el 51, en el 50, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así sigue diciendo, hermanos, que tenemos que, hermanos, así como Él murió por nosotros, así también nosotros tenemos que morir, hermanos. Hermanos, ¿para qué? Para resucitar en una nueva vida, hermanos. Y pues dice que ahí morimos por el bautismo, pero también decía hermano Pablo que todos los días Él moría, hermano. Y todos los días muero. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que morir para la carne, para poder vivir para Dios. Amén. Y así, ¿para qué? Para que Dios nos resucite en el día posterior. Porque si yo no muero para mis pensamientos, si yo no muero para mi carne, el Señor no me puede resucitar en el día posterior. Si yo hermanos, quiero hacer o vivo mi vida como yo la quiero vivir, el Señor no me puede resucitar en el día posterior. Tengo que morir, hermanos, para ello.
Tengo que, hermanos, morir para ello, para poder vivir para Cristo, hermanos. Dice aquí, hermanos, en el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece y yo en él. Y como el Padre como me envió, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, él dice, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, ¿por qué? Porque aquí alcanzamos a entender que Dios lo que les estaba dando a entender es que dejaran su vida pasada, que dejaran de hacer lo malo y vivieran para Dios. Nos alcanzaron a entender esto. ¿Y qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero ¿qué les dijo Dios? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hermanos, y esto es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener en mente. Hermanos, que si queremos que Él nos resucite en el día postrero, si para esto estamos, hermanos, por eso estamos peleando, hermanos, por eso estamos batallando. Hermanos, tenemos también que dejar que Cristo reine en nuestras vidas, hermanos. También tenemos que, hermanos, dejar, hermanos, que Cristo, hermanos, reine en nuestros corazones, hermanos. También tenemos que dejar que Cristo, hermanos, nos molde, hermanos, nos haga, que, hermanos, como Él quiere hacernos, hermanos. Hermanos, tenemos que tenemos que dejar que Dios nos quite, hermanos, todo orgullo, todo, hermanos, todo lo que no le agrada a Él, hermanos. Y tenemos que ser mansos y humildes de corazón, hermanos, porque que nos quite toda altivez, todo, hermanos, todo lo que, hermanos, nos impide, hermanos, de ser la voluntad de Dios, que nos quite todo ello, hermanos. ¿Y para qué? Toda dureza de corazón, hermanos, que nos quite todo ello. ¿Para qué? Para que nos pueda moldar a su parecer, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, y esto es algo muy importante. Hermanos, ¿por qué? Porque Él nos quiere resucitar en el día postero. Pero ¿cómo nos va a resucitar en el día postero? Hermanos, habiendo hecho la voluntad de Dios. Habiendo, hermanos, dejado, hermanos, habiendo dejado que Dios obrara en nuestros corazones, hermanos. Así nos va a resucitar en el día postero. Pero, hermanos, si siempre andamos, hermanos, vagando en nuestros pensamientos, si siempre andamos, hermanos, pues sí, hermanos, con altivez de espíritu, hermanos, no queriendo que nadie nos diga nada, o que no queremos que nadie nos enseñe nada, pues no vamos a resucitar en el día postrero. Tenemos que, hermanos, dice, humillados a la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, hermanos. Hermanos, y esto es algo muy importante. Dice ahí en el 66-63, dice así. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y luego sigue diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban